Hola queridas niñas, el día de hoy les dejo este video donde está la clase sobre texturas. ¿Cómo puedo crear yo diferentes texturas usando mis acuarelas? Voy a colocar aquí el título para recordarlo siempre. Ahora, entonces, necesito hacer para esto 6 círculos. Voy a utilizar un vaso para que me queden parejos. Voy a dibujar 6. Puedo usar mi lápiz normal. No es necesario utilizar el lápiz de las acuarelas. Una vez que tengo listos ya mis 6 círculos, voy a empezar a crear texturas en ellos. En el primero voy a crear una textura que es acuarela con sal, pero la acuarela la voy a usar con la técnica del húmedo sobre húmedo más sal. Entonces, recordamos un poco sobre la técnica del húmedo sobre húmedo. Toda el área tiene que tener agua. Entonces, es como si yo fuese a pintar con mi pincel, pero en vez de usar pintura voy a utilizar agua. Debo recordar que al momento de pintar, ¿no? Es mejor tener preparadas mis acuarelas. Entonces las hidrato. Trato de utilizar, como siempre les digo, las que tienen todavía en su paleta. Úsenlas. ¿Sí? Las activan echándoles agua. Entonces preparan ya su color y comienzan a colocar agua en el área que van a pintar. No necesitan colocar muchísima agua, que se vea como un charco de agua, no. La idea es mojar esa área donde yo voy a pintar. ¿Sí? Suavemente paso mi pincel. La pintura va a llegar hasta donde tú coloques el agua. Entonces, si te sales del círculo, la pintura también se va a salir del círculo. Por eso tienes que tener cuidado cuando ya vayas a trabajar algún diseño que tú quieras. Una vez que ya está el agua ahí, vas a esperar unos segundos, ¿sí? Que absorba un poquito y ya puedes empezar a pintar. Mueves tu pintura que ya habías preparado antes y empiezas a pintar. Puedes ir pintando dando golpes, ¿no? Golpes pequeños y así vas esparciendo la pintura. Recuerda no sobar el pincel con fuerza. Las pinceladas tienen que ser suaves. Una vez que ya hayas pintado todo, antes que seque, tienes que colocar sal, así como cuando colocamos sal en un huevito frito. Colocamos sal, no mucha y tampoco tan poquita, ¿no? Colocamos sal en la superficie de la imagen que hemos pintado, limpiamos para continuar con la segunda textura. En esta otra textura vamos a trabajar otra vez la misma técnica, ¿ya? Húmedo sobre húmedo, pero esta vez vamos a agregar alcohol. Entonces colocamos húmedo sobre húmedo más alcohol. Cuando ya vamos a empezar a pintar, entonces recuerda, aplicamos nuevamente la técnica del húmedo sobre húmedo, ¿sí? Toda la superficie la llenamos de agua, que no quede un charco, recuerda, lo suficiente y necesario. Después que ya hemos colocado el agua sobre nuestro círculo, vamos a tener listo nuestro alcohol y nuestro hisopo, ¿no es cierto? Y procedemos a pintar, ya sabes, sin arrastrar, dando unos pequeños toques. Cuando ya completamos la figura, podemos ya humedecer nuestro hisopo
en el alcohol y doy unos ligeros toques en distintas partes de la imagen pintada. Una vez que ya terminaste de pintar esta textura, vamos a pasar a la siguiente. En esta otra textura vamos a trabajar la técnica de húmedo sobre seco más crayola, ¿sí? Entonces con tu crayola vas a realizar unos dibujos dentro del círculo. Pueden ser letras, pueden ser círculos, corazoncitos, nubes, etcétera. Vamos a experimentar un poco. Una vez que ya terminé de hacer los dibujos con la crayola, antes de que nos olvidemos, colocamos el nombre de la técnica, ¿ya? Se llama húmedo sobre seco más crayola blanca. Lo ideal es hacerlo con crayola blanca, porque esto lo vamos a utilizar cuando no querramos que el color llegue, ¿no?, a alguna zona para que nos quede ese espacio blanco. Entonces ya vamos a preparar nuestro color para poder pintar. Voy a utilizar esta vez el color naranja. Lo voy a hacer un poco cargado para que se note muy bien el fondo de la crayola. Voy a empezar a pintar y no te preocupes si es que tu pincelada toca lo que has dibujado con crayola. No va a pasar absolutamente nada. Te vas a dar cuenta que no va a pintar. ¿Por qué? Porque la crayola tiene cera y la cera tiene una especie de aceite que al mezclarse, por ejemplo, o juntarse con el agua, no se van a fusionar, no se van a juntar, ¿ya? Ahí tenemos, queda un efecto muy bonito. En esta otra textura vamos a utilizar la cinta, una cinta masking tape. Lo ideal es utilizar una cinta de papel. En esta cuarta textura vamos a utilizar la cinta más la técnica de húmedo sobre seco. Para esta cuarta técnica te recomiendo utilizar cinta masking tape, es decir, una cinta de papel delgada. En este caso no importa el color porque puedes encontrar de distinto color en las tiendas, pero tiene que ser de papel y va a ir pegada de un lado hacia el otro. Ahora, en cuanto a la cinta, sirve para proteger espacios que no quieres pintar, pero espacios que sean rectos, ¿no? Y van a quedar unas áreas sin pintar. Se usa la cinta de papel porque al momento de retirarla no va a malograr la fibra. Si usas otro tipo de cinta puedes arrancar el papel. Ahora preparo mi color, lo voy a hacer un poco cargado para que se note y vamos a trabajar. Empezamos a pintar húmedo sobre seco, no lo olvides. Si se pintan áreas de la cinta no hay problema, la cinta va a proteger. Ahora voy a trabajar mi quinta textura, ¿sí? Vamos a utilizar la técnica del húmedo sobre seco y vamos a agregar esta vez el quita esmalte. Para eso también necesitamos el hisopo porque vamos a dar unos toquecitos. Se puede también trabajar húmedo sobre húmedo, así como hemos trabajado el del alcohol. Entonces pinto, ¿sí? Empiezo a pintar. Hace un momento vieron que hice una mezcla, ¿no? He mezclado para obtener este color, un rosado bastante fuerte con un celeste y me queda este lila. Muy bien, una vez que ya terminé de pintar ya puedo ir dando toques con ayuda del hisopo sobre lo que he pintado, ¿sí? Unos toquecitos. La textura que va a quedar aquí es bastante distinta a la que hicimos con el alcohol. En el alcohol parece que se va como abriendo
¿no? Abriendo un espacio. En cambio aquí queda un espacio más definido cuando colocas el hisopo. En esta última textura vamos a trabajar capas. Quiere decir que voy a empezar a pintar un color claro y luego puedo ir agregando encima colores más oscuros. Esta vez vamos a hacer con 2 capas. Voy a utilizar el rojo. Voy a tratar de colocar en la parte, en toda el área, ¿cómo se llama? Voy a tratar de colocar un color rojo claro, ¿no? Va a quedarme un tipo rosado. Todo el círculo lo voy a pintar de rosado. Fíjate que estoy utilizando agua y poco pigmento, es decir, poca pintura. Una vez que ya preparé mi color, ya puedo pintar el círculo. Voy a pintar húmedo sobre seco. Todo el círculo con ese color bastante claro, ¿sí? Bastante claro. Tengo que esperar que seque. Tiene que secar muy, muy bien. Si es posible, déjalo 1 hora para que seque bien, porque estamos empezando. Entonces no podemos hacer todo rápido. Voy a utilizar el poquito que me quedó, pero a eso le voy a agregar más pigmento, es decir, más cargado el color, ¿sí? El mismo tono, el mismo color tiene que ser, pero el tono va a ser más cargado, más oscuro. Mientras tanto puedo ir retirando la cinta. Empieza por la que hayas pegado última, para que puedas ir en orden, ¿sí? Despacio vas despegando, como que tiras hacia un ladito la cinta para sacarla y así no despegar ni un poquito de fibra de tu papel. Una vez que ya retiraste toda la cinta y ya se secó el círculo que pintaste con ese tono claro, entonces vamos a hacer el de la capa. Una capa más oscura que la que pintaste antes y así puedes ir creando más capas encima, quizás líneas verticales con un tono más cargado, pero siempre es del mismo color. Muy bien, entonces ahí hemos terminado con nuestras 6 texturas. Te animo a trabajarlas. Si lo hiciste, vuélvelo a hacer. ¿Sí? Y vas creando de repente otros patrones. Ya no haces líneas horizontales, ahora haces verticales. ¿Sí? Ahora puedes usar quizás 2 colores.